Hace unos minutos hablábamos con Ariel Maciel acerca de esta lista de situaciones políticas, de hechos políticos, de conflictos en algunos casos, que viene ensuciándole la agenda económica al gobierno. Una agenda que parecía marchar casi sin inconvenientes en gran parte del año pasado, sobre todo en la segunda mitad, cuando había conseguido consolidar la baja de la inflación, consolidar la entrada de dólares con el blanqueo y demás. Bueno, a comienzos de este año y en las últimas semanas parece que comienza a ensuciarse esa agenda económica con algunas cuestiones netamente políticas que vamos a tratar de analizar ahora con Carlos Fara, quien ya está en línea. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, a ver, si hacemos una lista, tenemos por un lado la cuestión de la Corte Suprema de Justicia, el famoso CryptoGate, la designación de los jueces que ha tenido tanto ruido. Tenemos también algunas otras cuestiones como el manejo de la tragedia de Bahía Blanca con la inundación. Digo, hay algunas cuestiones donde el gobierno empieza a pagar por algunos daños casi autoinfligidos, digamos. Tal vez el caso de la criptomoneda sea el más claro y el más evidente, ¿no? Digo, ¿quién manda al presidente a meterse en eso si es que no hubo nada oscuro por detrás? Pero digo, el gobierno está ensuciando su evolución en el plan económico con algunas decisiones políticas mal tomadas. Sí, yo te diría que toda esta saga de problemas empezó desde el discurso de Davos en adelante, ¿no? Que Ajá, tuvo, bien. bueno, una marcha, digamos, multitudinaria y que además, digamos, hizo ruido inclusive entre propia gente que Ujú. aprueba la gestión de Milei. Y yo te diría que de ahí en adelante fueron muchas situaciones en donde el gobierno tuvo que actuar a la defensiva, ¿no? Ujú. Un poco contrariando su filosofía de estar al ataque permanente. Y efectivamente son situaciones que creo que la de Davos, la del CryptoGate, la de los jueces de la Corte, digamos, con final incierto. Ahora levantó Ujú. por ahora, digamos, levantó de la bicameral para aprobar el DNU por el tema del acuerdo con el fondo. Es decir, toda una serie de cuestiones que efectivamente tienen que ver con decisiones propias, con decisiones de la política y, por supuesto, digamos, ahora se le va agregando un clima internacional económico complicado de la mano de estas idas y venidas de Trump. Ujú. Bien, y allí empieza a impactar esto sobre el plan y sobre todo, digo, en vistas a las elecciones, ¿al votante le va a importar solamente qué pasa con la inflación y con su bolsillo? ¿O todo esto de alguna forma a un votante más indeciso, que suelen ser los que deciden, ¿no? Suelen ser los que inclinan la balanza de las elecciones, eso le puede impactar? Mira, por ahora, digamos, la incidencia en la opinión pública fue marginal, ¿no? Ujú. Digamos, el balance que la gente sigue haciendo sobre la baja en la inflación, digamos, la estabilidad del dólar, alguna suerte de reactivación, por ahora le sigue dando, digamos, un balance positivo que debería venir con viento a favor en términos electorales. Pero bueno, pueden, digamos, empezar a ver algunos porque no los elija, que es el tema Ujú. internacional, que digamos es comentario absolutamente global. El acuerdo con el Fondo Monetario, de alguna manera, el gobierno lo apura porque, bueno, en parte por estos nubarrones, en parte porque Argentina sigue siendo un paciente en terapia intensiva, ¿no? Digamos, está estabilizado como paciente, pero de ahí a que pueda entrar en un proceso de rehabilitación todavía le falta. Y después, bueno, vamos a empezar a ver qué novedades hay en los frentes electorales. ¿No? El 11 de abril hay elección en la provincia de Santa Fe, bueno, Ujú. la elección de la ciudad de Buenos Aires, que va a ser clave. Está claro que, por lo menos por ahora, no va a haber alianza Prole y la Libertad Avanza. Me parece que van a seguir pulseando, midiendo fuerzas. Y todo eso, digamos, va a terminar de darnos un clima más concreto respecto de que más Ujú. allá de lo que la gente nos dice, finalmente qué conducta tiene desde el punto de vista electoral.
¿Cómo están los últimos números justamente, ¿no? Indicadores de cara a las elecciones, de las encuestas? ¿Hubo alguna encuesta donde incluso en la provincia de Buenos Aires daba de ganador al oficialismo? ¿Qué lectura, qué números tenés últimos, tanto a nivel nacional como de provincia de Buenos Aires? Mira, nosotros vemos desde el punto de vista electoral, sí vemos, digamos, una digamos, preferencia por los candidatos de Milei, ¿no? Teniendo en cuenta que no hay definiciones electorales más allá de las elementales, ¿no? En ese sentido, y con un, digamos, superando a Unión por la Patria, o lo que pudiese ser, digamos, el peronismo, o los candidatos de Cristina. Las diferencias no son enormes, ¿no? Digamos, hay un gobierno que está entre los 40 y los 42 puntos, una oposición que anda más o menos en los 35 o 37 puntos, que es, digamos, todo bastante esperable, sin saber, digamos, llevar definiciones sobre alianzas todavía. Ujú. Y recordemos que la Cámara Electoral nos informó sobre el cronograma electoral y recién vamos a conocer candidaturas a mediados de agosto, o sea que todavía nos falta 5 meses, digamos que en la Argentina es obviamente una eternidad. Ujú. ¿Esperás que llegue algún cisne negro, como suele decirse? Digamos, estos tiros en el pie que tuvo el gobierno, meterse con los gays digo, en el discurso de Davos, salir con el tema de la criptomoneda, algo completamente inesperado. Digo, ¿esperás que la campaña tenga mucho de eso por parte del gobierno? Bueno, a ver, que puede llegar a haber situaciones fuera de manejo, no hay Ujú. que descartarlas, ¿no? Porque por otro lado, aun cuando Argentina tiene su macro más ordenada que hace 15 meses atrás, es verdad, pero también es cierto que, como yo decía, como es un paciente que todavía está en terapia intensiva, cualquier pequeño virus que anda dando vuelta, digamos, lo puede complicar. Independientemente de digamos, de sus precauciones. Entonces, eso me parece que el LibraGate es un proceso que Ujú. recién empieza, que va para largo, que puede haber novedades que no tengan que ver con la justicia argentina, sino con la justicia americana. Claro. Puede Ujú. haber otras derivaciones. Y después se empiezan a sumar, yo diría, cositas, ¿no? Que todavía no son de primera Claro. plana, todavía no tenemos datos bastante concretos, pero Ujú. digo, el comentario sobre el avión con valijas, ¿no? Sí. De alguien relacionado con el gobierno, otras cuestiones que tienen que ver con digo, pedido de cifras para poder verse con funcionarios. Digo, se van sumando Ujú. muchas cosas por ahí digo, que no Bien. son de Alguna de esas cositas impacto de... puede transformarse en una cosa, ¿no? Digo, alguna de esas cositas puede explotar. Exactamente. Ujú. Bien. Exactamente, digamos, ¿no? Una nube no pasa nada, por ahí es una llovizna, muchas nubes arman una Ujú. tormenta, ¿no? El ¿Cómo tema, viste al digamos, en qué gobierno? momento se arma esta tormenta. Claro, no, digo, ¿cómo viste al gobierno con el tema Bahía Blanca? Tal vez la peor tragedia en mucho tiempo para una ciudad importante del interior de la provincia de Buenos Aires, con un discurso diciendo al principio, bueno, es un tema de, la reconstrucción es un tema de ellos, ya les mandé 10.000 millones de pesos, una primera reacción casi desentendiéndose del problema. Y después, sobre todo, de los anuncios del gobernador Kicillof, tratando de recular, ¿no? Sobre todo eso, diciendo, bueno, a ver, nos vamos a ocupar, viaja Milei, que al principio no había viajado. Digo, ¿cómo viste al gobierno en esta situación extrema como fue lo de Bahía Blanca? Mira, primero creo que tuvo una primera reacción ideológica o filosófica, ¿no? Claro. Respecto de el cambio climático no es un problema, este es un problema de Bahía Blanca, si necesitan alguna ayuda, Ujú. digamos, vamos, pero bueno, también ustedes tienen un gobernador, ocúpese. Ujú. Cuando está claro, digamos, que la reacción social, que lo vimos, digamos, en la solidaridad mostrada, digamos, hacia los compatriotas de Bahía Blanca, está claro que el gobierno cambió, digamos, la tónica, ¿no? Se puso más activa Patricia Bullrich,
evitó entrar en una polémica con Kicillof, ¿no? Que al principio había sido un poco como la primera facción, y efectivamente, tarde o temprano, digamos, tiene un elemento interesante, ¿no? Desde el punto de vista más de lo político, de la opinión pública, que es cuánta empatía el gobierno muestra en este tipo de situaciones, más allá de que se esté ocupando, digamos, de las cuestiones macroeconómicas, ¿no? Y si vos Claro. tomás el último estudio de la Universidad de Itela del índice de confianza en el gobierno, la variable peor evaluada del gobierno es el interés por las demandas de la sociedad, ¿no? Como diciendo, es un gobierno eficiente para hacer cuestiones como bajar la inflación, pero no está mostrando empatía. Me parece, digamos, que Bahía Blanca fue una advertencia en ese sentido. Me parece que reaccionó un poco tarde, digamos, bueno, a su estilo. Finalmente tuvo que ir el propio Milei sin aviso, ¿no? Digamos, como para por lo menos tener la coartada de que había puesto la cara en la cuestión. Pero, digamos, Y son tal vez temas que para se no van a ir alertar sumando. demasiado por dónde iba a andar, ¿no? No alertar a los insultadores y esa Claro. clase de cosas. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y después de lo que vimos lamentablemente en Valencia, ¿no? Digamos, la Claro, situación donde fue el rey y sí. Y la Pedro pasó Sánchez, mal, son claro. situaciones en donde las sociedades se ponen obviamente, naturalmente tensas. Digo, nadie va a culpar al gobierno del desastre ambiental, pero sí obviamente la actitud que tome frente a la problemática. ¿Qué está pasando con la oposición en este sentido? Una oposición dividida, una oposición fragmentada. ¿Qué ves que puede llegar a pasar de cara a octubre? Mira, pero por el lado, digamos, de Unión por la Patria, yo creo que vamos a ver como muchas tensiones, ¿no? Sobre todo por el caso provincia de Buenos Aires, pero no veo, digamos, que vaya a haber una ruptura, ¿no? Digamos, me parece que las tensiones tienen que ver con preparar mejor, lo mejor posible cada actor el campo de juego para una negociación por las listas. Me parece que eso es lo que va a terminar pasando. Imagínate que ganar en provincia de Buenos Aires sería tocar el cielo con las manos para Unión por la Patria. Ir dividido sería ya firmar un cuasi triunfo del oficialismo, ¿no? Y sí creo que me parece que el gobierno no quiere a Macri, obviamente. Y las grandes dificultades de Macri de poder conducir el PRO, las dificultades en tanto radicalismo que estamos viendo, etcétera, yo te diría que todo eso, digamos, es un proceso que va a llevar mucho tiempo en que las oposiciones se reordenen Claro. y recién vamos a poder empezar a tener conclusiones sobre liderazgos, eventualmente con alguna proyección 2027, una vez que tengamos los resultados de esta elección de octubre. Bien, ahora, por último, Carlos, digo, más allá de que las oposiciones están absolutamente en llamas, el radicalismo, el peronismo, el PRO, ni hablar, pero digo, ¿qué pasó esta semana donde la interna que explotó fue la del oficialismo? Digo, fue lo de la Libertad Avanza, con algunos cachetazos y algunos vasos de agua que volaron dentro del recinto de la Cámara de Diputados. ¿Qué ves ahí? ¿Qué riesgo ves ahí, sobre todo si las cosas no van tan bien en lo electoral? Totalmente. Bueno, a ver, es una muy buena pregunta porque es, primero, tener en cuenta que parte de este problema tiene que ver con que no hay mucha oportunidad de debate interno Claro. dentro de la Libertad Avanza, porque hay, digamos, un sistema muy rígido de conducción verticalista Sí. desde la Casa Rosada Más y que, peronista no por se consigue el tanto, sistema, ¿no? Digo, más, antes, totalmente, antes era claro, la totalmente. jefa y ahora es el león, pero digo, más peronista no se consigue. Ahora es el jefe, ¿no? Ahora es el jefe, claro. Que es Karina, ¿no? Eso, digamos, hay que prestarle atención porque, bueno, obviamente, después todo el mundo quiere, digamos, opinar, están en un grupo político, tienen que poner la cara por decisiones que ellos no toman, etcétera, etcétera. Eso es una primera cuestión. La segunda cuestión tiene que ver con que vienen acumulándose unas tensiones internas con situaciones en donde son inconsultas, ¿no? Y particularmente generó mucha preocupación interna dentro del bloque en la polémica entre Santiago Caputo y Facundo Manes, Claro. ¿no? En donde, digamos, hasta altas, vamos a decir así, autoridades del bloque se mostraron preocupadas ese día. Y esto tiene que ver con que cada uno empieza a decir, bueno, digamos, Santiago Caputo toma actitudes que nos pueden complicar a todos, todos tenemos derecho
opinar o a decir algo, cosa que efectivamente, como decíamos, eso en La Libertad Avanza mucho no transcurre. Y este jueves, digamos, esta semana, digamos, vimos unas escenas ya fatales en ese sentido. Y eso yo creo que tiene que ver con que es un modelo de conducción no solamente verticalista, sino además muy poco contenedor, ¿no? Claro. Respecto de las disidencias, y entonces Ujú. obviamente todo lo que es rígido en algún momento puede tener riesgo de quiebre. Claro, y me imagino también allí lo que debe ser esa discusión interna en la cual cualquier opinión que no se alinee al 100% con lo que dicen los jefes será considerada una especie de traición o algo por el estilo, o que esconde algún curro o alguna cosa por el estilo. Bueno, así va a ser complejo llevar adelante este año electoral y por supuesto también imponerse allí en las elecciones. Carlos, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, que tengan lindo día. Carlos Fara, analista político, allí repasando cuáles son estas cuestiones políticas que empiezan o pueden empezar a ensuciar la agenda económica del gobierno, aún lo que el gobierno transita como logros, también empiezan a verse opacadas en cierto modo por algunos tiros en el pie completamente autoinfligidos. Allí el punto de partida, según lo decía Fara, había sido el famoso discurso del presidente Javier Milei en Davos. Y bueno, a partir de allí una serie de hechos poco explicables y que, bueno, forman parte también del mismo ejercicio del poder, ¿no? Lo cierto es que esos daños autoinfligidos también pueden convertirse en algún